comenzamos a tratar el tema matrimonio y familia, el diseño de Dios. Ahí estamos. Perfecto. Muy bien, vamos a ver una serie de placas. Vamos a ver una serie de placas en este PowerPoint, donde vamos a abordar estos temas, que son los que se colocaron en el flyer, ¿sí? Estos temas que puntualmente tienen que ver con la unidad, con valores y con pacto. La unidad como clave de la permanencia, ¿sí? De acuerdo al texto bíblico que dice: una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Valores, el fundamento de un matrimonio cristiano, los valores como la base y el fundamento que vamos a colocar para poder edificar nuestra familia. Y el otro punto, el tercer punto, es un pacto, un matrimonio sin pacto valórico está condenado al conflicto. Un matrimonio sin pacto valórico está condenado al conflicto. Así que estos son los tres temas entonces que vamos a abordar a partir de hoy, ¿sí? Yo creo que hoy vamos a ver uno o dos, por lo menos. Vamos a tratar de dejar claro para poder avanzar luego hacia los demás temas que vamos a... Estos no son los únicos, tenemos otros temas más que vamos a ir desarrollando, pero vamos a comenzar con esto. Entonces, el tema a tratar en principio sería la unidad, la clave de la permanencia, basado en el texto que dice: una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. ¿Sí? Muy bien, cuando nos casamos, como recién dijimos, hacemos un voto: estar juntos hasta que la muerte nos separe. Eso dice a las claras que lo que deseamos nosotros es precisamente conservar esa relación, conservar esto que se llama matrimonio, conservarlo en este estado de unidad de forma permanente hasta que la muerte nos separe, precisamente. Es decir, deseamos conservar la unidad, deseamos conservar permanentemente esta unión que comenzó con la bendición ese día que nos casamos delante del Señor. Nos casamos sabiendo que existen riesgos, sabiendo que hay ataques, sabiendo que hay cosas que atacan la relación matrimonial, sabiendo, porque lo observamos en otros, lo observamos en otras familias, en otros matrimonios, que un día fueron muy felices, un día se casaron con tremendos proyectos, veíamos que tenían todo para ser felices, y sin embargo, muchos de ellos fracasaron y los matrimonios sucumbieron ante la situación que les atacó y los agobió en algún momento. Entonces nos casamos a riesgo de que no resulten las cosas como las deseamos, pero el amor nos hace entrar en ese pacto, porque el amor todo lo cree. Es una de las características que tiene el amor, según lo que dice 1 Corintios 13. Y a fin de que no se caiga este matrimonio, ni se tuerza el destino de nuestro matrimonio, nos sostenemos de todas las formas posibles y conocidas. Pero muchos fracasan en ese intento de sustentar el matrimonio, ¿sí? Muchos fracasan en ese intento. Y yo hice y preparé un decálogo para ustedes, un decálogo del fracaso matrimonial, precisamente. Vamos a leerlo a continuación. El decálogo del fracaso. Cuando las parejas ven que la unidad se está resintiendo, cuando las parejas, los matrimonios comienzan a notar que los conflictos comienzan a aparecer, que lo que parecía ser una cosa tan preciosa por delante, ahora que vino la convivencia, no era tan así como parecía que iba a suceder, ¿sí? Y comienza a aparecer la rutina, y comienza a aparecer el cansancio, y comienza a aparecer el agobio, y comienza a aparecer el estrés laboral, el estrés relacional, el estrés social que agobia a la familia muchas veces, el marido que llega cansado del trabajo, la esposa que ahora tiene que atender hijos que antes no estaban, y los hijos que absorben y absorben y absorben el tiempo de mamá, ¿sí? Y de pronto cuando mamá tiene deseos de ser esposa, de ser amante, de ser amiga, no tiene ese tiempo porque tiene que estar ocupada en esos pequeños que hay que criarlos, ¿sí? Que la demandan todo el tiempo, y de pronto tienen un pequeño respiro cuando ella quiere tener un pequeño respiro cuando el marido llega al trabajo, y el marido llega con unos humores, ¿sí? Tremendos, porque tuvo un día terrible, porque las tensiones laborales lo estuvieron atacando durante todo el día. Entonces se encuentran estas dos
polvoritas, ¿sí?, en ese estado y comienzan a ocurrir muchas veces ciertas implosiones o explosiones dentro del matrimonio. Y cuando empiezan a ocurrir estas cosas, cuando comienzan a ocurrir estos problemas, estas dificultades, comienza a sentirse el cansancio, el sentimiento de fracaso en el matrimonio, el sentimiento de frustración, de que, bueno, parecía que iba a ser de otra manera y resulta que no lo es. Y cuando las parejas comienzan a darse cuenta, empiezan a intentar solucionarlo, sustentar el matrimonio de alguna manera. Y así es que algunos comienzan a buscar ayuda, ¿sí? Algunos hacen terapia de parejas, ¿sí? Hacen terapia de parejas, buscan ayuda, consejería profesional, para ver si de alguna manera pueden sustentar la pareja, el matrimonio, a través de la consejería profesional. Otros deciden hacer un viaje, ¿sí? Salir de viaje, hacer algún tipo de viaje que los distraiga, que los saque de la rutina, que los saque de la situación que han estado viviendo, de conflicto, disfrutar otras cosas, olvidarse por un tiempo de la situación de casa, de la situación laboral y de todo esto, y salir de viaje y desconectarse un poco, ir en busca de lugares naturales, naturalezas, o algunos son amantes de la cultura, de las grandes ciudades, de las grandes urbes, y viajan. Otros les gusta, no sé, tomarse un barco gigante, sí, salir con un crucero por allí, por el Caribe, y resulta que cuando vuelven a la realidad de la vida familiar, esto que fue hecho con tantos sacrificios, a veces, en el momento fue lindo, en el momento fue placentero, pero podemos ver después que esas cosas no sostienen la pareja y el matrimonio en el tiempo, ¿sí? No logran sustentar el matrimonio. Otros rompen la rutina con distintas actividades, ¿sí? Intentan romper la rutina, salir a cenar, hacer algún tipo de cosa diferente, de alguna manera tratar de despejarse también rompiendo esa rutina que es agobiante muchas veces para algunas personas. Y digo para algunas personas porque hay algunas personas que disfrutan la rutina, ¿sí? No todos tienen problemas con la rutina, hay otros que disfrutan de la rutina, así que para aquellos que no, justamente buscan romper esa rutina, ese aburrimiento muchas veces, a partir de distintas actividades que realizan en pareja. Otros deciden traer hijos al mundo, ¿sí? Y creen que esto va a unificar el matrimonio y que va a unir la pareja, y esto va a traer otros aires a la familia, y esto va a traer otra situación en la relación, otro estadio, otra forma de vivir y de ver la vida a partir del compromiso con un hijito, ¿sí? Otros, cuando están en crisis, buscan los consejos de papá y mamá. ¿Mm? Y se cumple lo que muchas veces, lo que en cierta manera decía Freud, ¿sí? Cuando decía que una persona cuando se casa con otra, la noche de bodas, en la cama del matrimonio, no se acuestan dos personas, sino que se acuestan seis. ¿Por qué? Porque se acuestan el esposo y la esposa y los padres de ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen con una carga de formación cultural y familiar, estas dos personas, que ahora van a tener que amalgamar entre ellos dos, y es todo un desafío, porque los mandatos sociales, los mandatos de los padres y todo esto que pesó sobre ellos, formando la personalidad que tienen, luego, para amalgamarse, los van a tener muy presente al momento de empezar a tomar acuerdos y para poder tener paz en el hogar, ¿sí? Entonces, se busca muchas veces eso, el consejo de papá y mamá, se busca el consejo de los mayores, se busca el consejo de los amigos, ¿sí? Otros, ya entrando en terrenos mucho más complicados, eh, buscan avivar la pasión del matrimonio con juegos sexuales, con ciertas concesiones que no son santas. Eso hoy en día está muy de moda, ¿sí? Hoy en día se ha puesto muy de moda el tema del swinger, por ejemplo, cosas así. Estamos hablando de parejas que no son cristianas, por supuesto, ¿sí? En este caso. Ahora, otras personas que son un poco más materialistas quizás, buscan el poder de alguna manera estar en paz con la otra parte haciendo regalos costosos para poder mostrar de esa manera cuánto nos representa en valor la otra persona a causa de estos regalos que se le entregan. Y otros ya entrando en temas más, podríamos decir, esotéricos, sobrenaturales, ¿sí? Utilizan hasta hechizos. Recurren a gente que trabaja con ocultismo y ese tipo de cosas, y hacen lo que se llama en el ambiente esotérico los amarres sentimentales, ¿sí? Para poder de esa manera tener amarrada a la persona, tener retenida a la persona que no quiere perder, ¿ok? Estos son
Un montón de intentos que hacen las personas para poder sostener viva la relación del matrimonio. Por último, y la más triste en algunos casos, es cuando una de las partes, que muchas veces es la mujer, porque es la parte más débil, acepta la humillación y el maltrato en silencio. Para que la familia siga adelante, se acepta en silencio el maltrato y la humillación. Este es el decálogo del fracaso, hermanos. El decálogo del fracaso. 10 cosas que muchas veces las personas hacen tratando de sostener y sustentar, como dijimos, el matrimonio, y lamentablemente, por más esfuerzos que se hagan, muchas veces se fracasa y no se logra sostener. Terapia de parejas, viajes, romper la rutina con distintas actividades, traer un hijo al mundo, consejos de papá y mamá, consejos de amigos, avivar la pasión con juegos sexuales, regalos costosos, hechizos y aceptar humillación y el maltrato en silencio. Estas son las cosas que muchas veces se intentan para sostener vivo la relación. En resumen, lo que deseamos entonces, ¿qué es? Sustentar nuestro matrimonio. ¿Sí? ¿Y por qué digo sustentar? Porque si ustedes leen aquí en el PowerPoint, en el RAE, en el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra sustentar significa conservar algo en su ser o estado, y número 2, sostener algo para que no se caiga o se tuerza. ¿Sí? Eso es precisamente lo que nosotros deseamos para nuestro matrimonio, que se conserve en ese estado de unidad como nació en forma permanente hasta que la muerte nos separe. Deseamos sostener el matrimonio y que no se caiga, que no se tuerza, sino que tome un curso favorable, un destino y un camino, que tenga una senda favorable nuestro matrimonio y familia, ¿sí? Entonces lo que básicamente intentamos hacer por todos los medios posibles y con todos los conocimientos que tenemos al alcance, es precisamente sustentar el matrimonio, conservarlo en el estado de unidad en forma permanente. La clave, entonces, está en saber en qué se puede sustentar nuestro matrimonio y nuestra familia para que permanezca para siempre. Si eso es lo que hemos estado intentando, si en eso es en lo que hemos estado trabajando, si eso es lo que tanto nos ha costado, poder sustentar la familia, poder sostener la familia, poder sostener en el tiempo el matrimonio, si esto es lo que nos ha costado, ¿sí? Y esto es lo que lo hemos intentado con todas las fuerzas humanas, con todos los conocimientos, como decíamos, con todas las capacidades que tenemos, las virtudes, buscando de que esto se sostenga en el tiempo, y aún así, muchas veces algunos fracasan, como dijimos, y otros están sufriendo y padeciendo el matrimonio. Entonces, la clave está aquí. Esta es una de las claves. ¿Qué hay? ¿Existe algo que pueda sustentar nuestro matrimonio? Para que nuestro matrimonio permanezca para siempre. Bien, los hijos de Dios, sabemos que hay algo que permanece para siempre, ¿sí? Todos los que estamos aquí, si todos son creyentes, todos son hijos de Dios y conocen la palabra, conocerán lo que Jesús dijo en Mateo 24:35, cuando Él dijo allí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, su palabra permanece para siempre. En esta vida, todas las verdades que los hombres tenemos son relativas. Inclusive las ciencias, son relativas. Las ciencias son evolutivas. Las ciencias van descubriendo nuevas cosas y a veces los conceptos teóricos, científicos quedan antiguos, quedan obsoletas. Muchas teorías científicas quedan obsoletas en el tiempo porque hay otras que vienen, otros descubrimientos que van evolucionando, ¿sí? Y van cambiando. Todas las cosas son dinámicas, todas las verdades humanas son dinámicas y relativas. Pero hay una verdad que es absoluta. Hay una verdad que permanece para siempre. Hay una verdad que no cambia. Hay una verdad que no tiene en ella sombra de variación. Y esa verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. La palabra de Dios es algo que se mantiene en el tiempo con una vigencia absoluta, inalterable. Porque cuando Dios dice lo que Dios dice, se hace, punto. Él es soberano del universo. No hay nada que pueda frenar la mano de Dios. La palabra del Señor misma dice, ¿acaso puede la obra decirle a su hacedor, ¿qué haces? ¿Acaso puede una vasija decirle al alfarero, ¿qué haces? ¿Por qué me haces de esta manera? No, el alfarero hace y moldea la vasija
a su gusto, porque Él es soberano sobre la vasija que está creando. De la misma manera Dios. Ahora, cuando Jesús dijo esto, vamos a detenernos un segundito allí para ver la importancia que tiene esto que Jesús dijo en Mateo 24. Momentos antes, Jesús había empezado a responder la pregunta de sus discípulos cuando le dijeron, Maestro, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo restaurarás el reino? Y Jesús comenzó a hablarles acerca de algo que iba a acontecer. Ellos venían de haber paseado y recorrido por todo el templo allí en Jerusalén, que era una maravilla, era una cosa fastuosa, grandiosa, llena de lujos y de oro, una cosa pero impresionante. Y Jesús les dijo en ese momento, miren, no pasará esta generación hasta que acontezca esto. ¿Qué va a acontecer? No quedará piedra sobre piedra de este lugar. No quedará piedra sobre piedra en este lugar. ¿Sí? Y eso precisamente, esta es una profecía de doble referencia, Mateo 24, y uno de los tiempos a los que se refiere es a esa generación precisamente que iba a ver cómo este fastuoso templo impresionante, con unas medidas increíbles, algo maravilloso, con unas rocas, unas piedras hechas, las paredes y toda la construcción con unas rocas impresionantes que es imposible de moverlas una persona, cosas maravillosas que se veían en aquel templo. Jesús les dijo esto que es una maravilla, era la maravilla de aquel mundo, este templo. Le dice, a esta maravilla no le quedará piedra sobre piedra, esta maravilla va a ser derribada, esta maravilla va a ser destruida. Esta maravilla no va a quedar en pie, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, así como Jesús dijo, así sucedió en el año 70, después de la era cristiana, en el año 70, cuando el hijo del emperador Vespasiano arrasó con Jerusalén y destruyó el templo de Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra y se llevó todo el oro que había en aquel lugar. Esto es un hecho histórico que ustedes lo pueden encontrar en sus libros de historia, ¿sí? Allí pueden leer precisamente en los libros de historia el cumplimiento exacto de la palabra que salió de la boca de Jesús. Entonces podemos ver que efectivamente lo que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, es un hecho indiscutible. Un hecho indiscutible, que la palabra de Dios se mantiene en el tiempo. Ahora, ¿cuánto más se mantiene en el tiempo? Fíjense lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Esto, hace 2000 años atrás, decir esto, hace 2000 años atrás, decir esto de que el cielo y la tierra pasarían, parecía una locura. Parecía una locura. ¿Cómo iba a pasar la tierra? Tremendo planeta, que era para el hombre de la época, todavía ni siquiera lo conocía. Todavía no conocía el mundo de Occidente, todavía no se había descubierto las Américas. Era un mundo inmenso, gigantesco. ¿Cómo esta tierra gigantesca iba a desaparecer un día? Bien, hoy, no sé si algunos de ustedes estarán informados, pero hace un tiempo atrás se dio a conocer una noticia por este científico muy reconocido, Hawking, creo que es el apellido, que estaba, ¿recuerdan este científico muy conocido, muy famoso, que estaba en una silla de ruedas por causa de una enfermedad de atrofia que tenía muscular? ¿Sí? Bien, este varón, antes de morir, dio una noticia al mundo. La noticia fue que esta tierra será consumida por fuego en no más de unos 6 siglos más. Esos eran los cálculos matemáticos que él tiene, ¿sí? Consumido por fuego. Bien, parece ser entonces que las palabras de Jesús no eran tan locas, sino que hoy en día la ciencia dice que efectivamente esta tierra de alguna manera va a desaparecer. Y la palabra de Dios lo profetiza también así. En Apocalipsis dice que vendrá cielo nuevo y tierra nueva para nosotros los hijos de Dios. Así que efectivamente hoy la ciencia dice, Jesús tenía razón, este cielo y esta tierra pasarán, es decir, su palabra se mantiene en el tiempo. Ahora, esta reflexión, ¿por qué la estoy haciendo? Quisiera que usted entienda la importancia, precisamente, de poder sustentarnos y sostener nuestra vida, nuestra familia, ¿sí?
todo lo que nosotros somos y lo que seremos, sustentarlo en algo que realmente permanece para siempre. Si nosotros queremos que nuestro matrimonio permanezca para siempre, pues entonces la clave es sustentarlo en algo que permanezca para siempre, no en algo que es una verdad relativa, no en algo que de pronto, sin ánimo de ofender a los psicólogos, por supuesto, pero la terapia de pareja muchas veces dada por psicólogos, yo tengo libros antiguos de psicología de unos 30 o 40 años atrás, que daban algunos consejos los psicólogos en aquellos años que hoy no los dan, hoy dicen lo contrario, ¿sí? Es decir, las ciencias son dinámicas, van cambiando. ¿Por qué? Porque ellos creen en un momento que es de determinada forma y pasados los años van descubriendo que no era así, que entonces el hombre vive muchas veces en un campo de confusión. Yo mismo, en particular, he ministrado a lo largo del ministerio, de los años ministeriales, muchas personas, psicólogos, que precisamente tienen sus vidas y familias destruidas, ¿sí? Y la psicología no les ha servido para poder sostener su familia en pie. Repito, no estoy diciendo que la psicología sea mala, al contrario, la psicología es una bendición, pero mucho más cuando esa psicología está fundada en algo que es permanente y absoluto, una verdad absoluta, como lo es la palabra de Dios. Pero, ¿la palabra de Dios será suficiente para sustentar nuestro matrimonio? ¿Será suficiente para sustentar nuestra familia? Miren, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, a el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Dice Hebreos que, el autor de Hebreos dice que en el Antiguo Testamento Dios habló, en el tiempo antiguo al pueblo de Israel, Dios habló por boca de profetas a su pueblo. De muchas maneras, muchas veces, y a través de muchos profetas, Dios habló al pueblo en la antigüedad. Ahora en el presente, en el tiempo en que precisamente el autor de Hebreos está escribiendo, estamos hablando del año 65 después de Cristo, en este tiempo, el autor de Hebreos dice, Dios en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, directamente. Y llegó hasta nuestros días a través de la palabra de Dios, la Biblia, el Nuevo Testamento, que nosotros vemos como epístolas pastorales, las epístolas apostólicas también, por supuesto. Vemos ahí la palabra de Jesús, porque es Jesús quien fue el que reveló toda esta doctrina, esta enseñanza que los apóstoles nos comparten a través de las cartas apostólicas. Es decir, Jesús siguió hablando a través de los apóstoles, Jesús siguió hablando a través de todos sus siervos y dejaron establecido en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento su palabra y su doctrina. Ahora, ¿qué dice aquí? Dios hizo el universo por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Esto lo podemos ver claramente en Juan capítulo 1, ¿sí? En el Evangelio de Juan capítulo 1, allí dice precisamente esto. El cual, siendo el resplandor de su gloria, su Hijo es el resplandor de su gloria y es la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Cuando nosotros, como dice Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de su sustancia. El que sustenta todas las cosas. El que sustenta todas las cosas. ¿Y con qué sustenta el universo? Todas las cosas del universo, el universo entero, que es algo inimaginablemente grande. ¿Se sustenta por causa de qué este universo? Por causa del poder de su palabra. Es la palabra la que sustenta el universo, ¿sí? La palabra. Y si la palabra de Dios es la que sustenta y sostiene el universo, la pregunta entonces es, ¿podrá acaso sostener el pequeño universo familiar? ¿El pequeño universo matrimonial? ¿La palabra? ¿Si puede sostener algo tan grande como el universo? ¿Si lo puede sustentar al universo? Pues claro que sí. Claro que sí. La palabra de Dios puede sustentar. Hemos aprendido en estos domingos atrás aquí en la iglesia que el justo por su fe vivirá. Hemos aprendido que la palabra es suficiente para sostener nuestra vida de fe. La palabra es suficiente para sustentar y sostenernos en la fe del Hijo de Dios, ¿sí?
Ahora, hoy entendemos que también por la palabra sostiene el universo, se sustenta el universo. Así que también hoy podemos preguntarnos, Señor, ¿será que el universo de mi familia, este pequeño universo familiar, matrimonial, se podrá sustentar por tu palabra? Pues claro que sí, por supuesto que sí. La palabra de Dios tiene el poder para sustentar y sostener nuestra vida cristiana completa de principio a fin. Entonces, si es así, el fundamento de nuestra vida, no solamente nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana, sino también el fundamento de nuestra vida familiar, matrimonial, el fundamento de nuestra vida como padres y como hijos, como abuelos, como ciudadanos, como todos los aspectos y fases que tenemos que cumplir en esta vida, el fundamento y lo que sostiene todo eso, ¿en qué nos vamos a basar? En la palabra de Dios, en lo que sostiene, lo que se sostiene para siempre, en lo que está vigente para siempre, en la verdad absoluta de Dios. ¿Sí? Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Esto es palabra de Dios, amados. Esto es palabra de Dios. Y esto es palabra, repito, es palabra, verdad absoluta, vigente y permanente, por siempre. ¿Sí? Entonces, en resumen, la primera clave para mantener permanente, sustentado en el tiempo nuestro matrimonio y familia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Lo dice claramente, la unidad. Si la casa está dividida contra sí misma, no permanece. La unidad, entonces, es la clave de la permanencia del matrimonio y la familia. La unidad, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Aquí es donde encontramos el primer consejo de la palabra de Dios que fue dicho hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, cualquier dicho de los hombres antiguos, cualquier dicho de las culturas de aquella época, si las citamos hoy en día, muchas de ellas nos parecerían algunas cosas locas, algunas cosas obsoletas, algunas cosas que no son aplicables a este tiempo, a esta sociedad moderna. Son cosas que pasaron, bueno, existieron en su tiempo y en su cultura, fueron aplicables, pero en estos tiempos no. Sin embargo, aquí vemos que la Escritura, la palabra de Dios, esta palabra que salió de la boca misma de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene el poder para sustentar el universo con su palabra, nos da aquí una clave impresionante, tremenda para sostener nuestro matrimonio hasta las últimas consecuencias en esta vida. ¿Y cuál es esa clave? La unidad. Esa es la clave de la permanencia, dijo Jesús. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. La unidad es fundamental y fundacional para la familia, para el matrimonio. Muy bien. Por eso, el que inventó el matrimonio, ¿quién fue? Dios. ¿Y en base a qué? A la unidad, precisamente. Por eso dice Génesis 2:22 al 24 dice así, de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es mi propia carne, es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre, por eso el hombre deja a su padre y a su madre ¿para qué cosa? Para unirse a su esposa. Y los dos llegan a ser una sola persona. Esto es una unidad compuesta. Esto está dicho en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Ahora, en el primer libro del Nuevo Testamento, en Mateo 19, dice, 19, 5 y 6. Por eso el hombre, esto lo dijo Jesús, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que el hombre ha unido. Amén. Uno solo.
la unidad. Fíjense lo que Jesús decía, el secreto de la permanencia en el tiempo, el secreto de que una casa permanezca en el tiempo, es que esta casa esté unida. Y por eso aquel que inventó esto, inventó la familia, inventó el matrimonio, el que diseñó originalmente esto, Dios mismo, lo inició a partir de bendecir al marido y a la mujer y hacerlos uno solo. Y esto es un misterio, dice la palabra de Dios, pero esto es algo posible. Muy bien, entonces si la clave es la unidad, si la clave de la permanencia, una de las claves importantes para permanecer en el tiempo y sustentar nuestra familia, nuestro matrimonio, es la unidad, por supuesto debemos preguntarnos entonces, ¿qué es la unidad? ¿De qué estamos hablando? Porque a veces, siempre le digo a la iglesia nuestra, que no debemos respondernos a nosotros mismos con nuestro diccionario mental, porque la palabra de Dios está escrita con un lenguaje que tiene una semántica, ¿sí? El español. Por lo tanto, debemos ir al diccionario para ver realmente lo que la palabra de Dios nos quiere decir, porque muchas veces nuestro diccionario es cultural, ¿sí? Es localista, la semántica, el significado de las palabras que tenemos muchas veces tiene que ver más con una situación local, folclórica quizás, y no con lo que realmente quiere decir la palabra. Así que por eso yo cito siempre el diccionario RAE, de la Real Academia Española, y en este caso citamos el diccionario para ver qué significa la palabra unidad. Allí vamos a tomar 3 de las acepciones que dice el diccionario. La primera es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. ¿Sí? Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Esto es unidad. Segunda acepción, singularidad en número o calidad. Y tercera acepción, unión o conformidad. Para este tema nos vamos a tomar de las dos acepciones, primera y tercera. Primero, el matrimonio, si se divide, se altera y se destruye. Eso es lo que está diciendo el diccionario, ¿sí? Respecto a la unidad. Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Entonces, si el matrimonio se divide, se altera y se destruye. ¿Se da cuenta? Qué importante que es la unidad sustentada espiritualmente. Más adelante vamos a ir viendo esos temas. Espiritualmente y en la palabra de Dios es tan importante la unidad. Aún la unidad conceptual, la unidad moral. Es sumamente importante que lleguemos a la unidad, hasta la unidad de pensamiento, la unidad valórica en el matrimonio. Es sumamente importante esto, porque si no logramos esta unidad, este amalgamamiento entre dos personas que vienen trayendo dos historias diferentes, dos culturas, dos formaciones, son dos mundos diferentes que vienen a confluir, ¿sí? Si no logramos ese amalgamamiento y esa unidad complementaria, esto corre peligro. El matrimonio corre peligro. Se va a alterar esa unidad y puede terminar destruyéndose. De hecho, eso es lo que significa. Si se altera, se destruye. Así que la unidad debe estar en el matrimonio presente siempre para que no se altere ni se destruya. ¿Sí? Y la segunda excepción es que la unidad es conformidad. Conformidad. Y esto me llamó muchísimo la atención, precisamente por esto de este diccionario mental que usamos muchas veces, ¿sí? Porque por ahí de pronto nosotros utilizamos la palabra conformidad para hablar de muchas cosas, le damos una cantidad de significancias a la palabra conformidad, pero yendo a la semántica del diccionario, yendo a la semántica de esta palabra, es maravilloso descubrir todo lo que significa la conformidad. Esta palabra que está presente en la unidad, conformidad, significa, tomamos 6 acepciones, significa, número 1, semejanza entre dos personas. Semejanza entre dos personas. Número 2, igualdad, correspondencia de una cosa con otra. Número 3, unión, concordia y buena correspondencia entre dos o más personas. Simetría y debida proporción entre las partes que componen un todo.
Eso es conformidad, lo cual está presente en la unidad. Punto 5, significado número 5, adhesión íntima y total de una persona a otra. Y 6, fíjense lo que dice, tolerancia y sufrimiento en las adversidades. Todo esto quiere decir conformidad, lo cual es unidad, ¿sí? Dentro del matrimonio. Si lo aplicamos al matrimonio es perfecto, digamos, la semántica de esta palabra es maravillosa para ser aplicada a nivel de matrimonio. En resumen, conformidad entonces es semejanza, igualdad, concordia, buena correspondencia, simetría, debida proporción, adhesión íntima, tolerancia y sufrimiento. ¿Saben qué me hizo acordar esto cuando leí en el diccionario estos significados? Me hizo acordar a 1 Corintios 13:4. Me hizo acordar a eso, donde dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Me hizo acordar a eso, hermanos. Me hizo referencia a esto. El significado de la palabra conformidad, que es parte de la unidad precisamente. Entonces, si el amor y la unidad son todo esto, si el amor y la unidad son todo esto, no son más que un pacto. Dios se refiere al matrimonio precisamente como a un pacto. En Malaquías 2:14, tomen nota, por favor, los que tienen allí lapicera y papel, tomen nota para que después puedan revisar todos estos textos también. Malaquías 2:14 dice, más diréis, ¿por qué? Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Así es como llama Dios a tu esposa, la mujer de tu pacto. Así es como llama Dios al matrimonio, un pacto. Un pacto. La palabra pacto en el Antiguo Testamento es la palabra berit, el hebreo berit. Esto es lo que significa pacto en español. Y habían básicamente dos tipos de pactos. Dos tipos de pactos en este tiempo. Número 1, un acuerdo de iguales. Un acuerdo de iguales. Es decir, ambas partes se imponían ciertas condiciones, en igualdad de condiciones precisamente, de iguales, el uno al otro, se imponían ciertas obligaciones y ciertos derechos para entrar en un pacto. ¿Sí? Este es un tipo de pacto. Es el que vemos precisamente en Malaquías 2:14. Es el pacto entre un hombre y una mujer que deciden tomar un acuerdo, someterse el uno al otro en un acuerdo de obligaciones y derechos para disfrutar juntos la vida por el resto de sus vidas. ¿Sí? Ahora había un segundo pacto. El segundo pacto era el acuerdo entre el rey y el vasallo. Era un acuerdo impuesto. ¿Por qué? Porque cuando venía un rey en la antigüedad con su ejército, sitiaba una nación, las ciudades importantes y principales, las capitales importantes de una nación para tomar esa nación, ¿sí? Cuando venían estos reyes y sitiaban, una vez que el rey que estaba sitiado se daba por vencido y se rendía ante el otro rey, el rey conquistador venía y ponía ciertas condiciones para dejarlos con vida a fin de que ellos tributaran a este rey vencedor. Entonces, esas condiciones que eran impuestas, el vasallo o el vencido las tenía que aceptar porque no les quedaba otra alternativa que aceptarlas para poder seguir viviendo, ¿sí? Entonces eso era un pacto también, era un pacto que llevaba a la paz entre estos dos reyes, pero era un pacto de un soberano sobre otro que se tenía que subyugar a las condiciones que el soberano le imponía. Este es el pacto, el tipo de pacto que Dios ha llevado a cabo a lo largo de los siglos y los milenios, porque Dios ha hecho distintos pactos a lo largo de los milenios, y esta es la forma en que Dios ha pactado siempre.
desde la posición de un soberano. Él es el que impone las condiciones del pacto y nosotros somos los vasallos o los que tenemos que someternos a ese pacto. Ahora, esto no gusta mucho, no agrada mucho, ¿sí? Cuando se dice, epa, nos tenemos que someter a una autoridad. Bien, ¿por qué no nos gusta? Porque nuestra memoria celular de nuestros antepasados que venimos recibiendo nos dice que los que son vencidos y están como vasallos sometidos por un rey conquistador no la pasaban bien. No la pasaban bien. Es decir, tenían que tributar, tenían que trabajar para ese rey que los había conquistado, tenían que dejar la vida en función del conquistador. Entonces, nuestra memoria celular, como les digo, y nuestra memoria histórica nos dice que el vasallo no la pasa bien. Ahora, distinto es Dios. ¿Por qué? Porque en cada pacto que Dios hizo con el hombre, pacto adámico, pacto noético, pacto davídico, pacto de gracia en el cual nosotros estamos viviendo hoy, todos los pactos siempre fueron en favor del hombre. Siempre que Dios dice, esto harás y esto no harás, es por el bien de nosotros, los que entramos en pacto con Dios. Cuando entramos en pacto, entramos en obediencia con Dios. Y cuando entramos en obediencia, los que somos bendecidos somos nosotros. Dios es muy diferente a esos reyes que venían conquistando e imponiendo sus condiciones, humillando muchas veces a los vasallos. Dios nos ama y cada vez que Él ha puesto entre Él y nosotros ciertas condiciones, es siempre en favor de nosotros. Si usted analiza, cada vez que Dios dijo, esto harás o esto no harás, siempre será para el bien de la humanidad toda. Amén. Ok, entonces, ese es un tipo de pacto. Pero el pacto matrimonial es un pacto de iguales. Es un pacto entre un hombre y una mujer de iguales. Algo que no gusta mucho tampoco a cierta sociedad matista. ¿Cómo de iguales? Y la mujer es inferior. No, la mujer no es inferior. Dios reivindica a través de la palabra de Dios los derechos, la posición, el valor de la mujer, ¿sí?, en igualdad de condiciones con nosotros, los varones. Ahora, usted se estará predicando ya a esta altura, se estará preguntando a esta altura, pastor, ¿de qué está hablando usted? ¿Cómo es esto? Muy bien. Si usted busca en su Biblia, le voy a invitar que busque en Efesios capítulo 5, versículo 21. Si usted busca en su Biblia, allí en casi todas las Biblias, casi todas las versiones de la Biblia, me refiero a las Biblias escritas en papel, inclusive algunas que son digitales, usted va a encontrar que el título de allí, desde donde comienza, 5:21, dice, someteos unos a otros, y en otros casos dice deberes conyugales. Deberes conyugales. ¿Sí? En algunas Biblias dice de esta manera, en otros dice someteos unos a otros. Muy bien. Ahora, si usted comienza a leer desde el 21 en adelante, usted va a ver que todo este pasaje habla de la relación de Cristo y la Iglesia como un paradigma o como un modelo para la vida matrimonial, es decir, entre la relación de esposo y esposa. ¿Sí? Y comienza hablando de este pacto de amor de esta manera. Versículo 21, diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, esto que está tan de moda hoy en día de la sociedad patriarcal, ¿no?, que ha sometido a la mujer, esto es algo que la palabra de Dios no sostiene, no sustenta, no aconseja, ¿sí? Porque muchas veces se le atribuye a la iglesia, que es la iglesia la que ha metido en el imaginario colectivo, en la sociedad, esta idea de que la mujer es inferior. No, amados. La palabra de Dios no enseña eso. Si ha habido algún tipo de religión en esta tierra pseudo cristiana que se ha atribuido esto de disminuir a la mujer o de subyugar a la mujer al hombre, de alguna manera, pues que se haga cargo de esa religión, pero la Biblia no enseña eso. La palabra de Dios, cuando empieza a hablar del matrimonio, y utilizando una analogía entre la relación de Cristo con la iglesia, para hablar del marido y la mujer, comienza desde este versículo diciendo, someteos unos a otros.
someteos unos a otros. Es decir, yo debo estar sometido a mi esposa, me guste o no me guste. Y mi esposa debe estar sometida a mí, le guste o no le guste, porque en el verdadero amor no manda nadie, obedecemos los dos. Esa es la clave. En el verdadero amor no hay un manda más. En el verdadero amor, los dos obedecemos el pacto que hemos acordado precisamente. Recuerde que pacto es acuerdo. Muy bien. Yo quiero dejarles hoy un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio. Les voy a pedir a todos, por favor, que hagan este ejercicio. Todos los matrimonios, principalmente, que tomen en este momento un papel, un anotador, y tomen nota de estos 5 elementos o valores, vamos a llamarlos valores, estos 5 valores, que tomen nota de esta manera que yo los he escrito aquí en esta placa. ¿Sí? Tomen nota, por favor. En primer lugar, iglesia. En segundo lugar, Dios. En tercer lugar, yo. En cuarto lugar, trabajo. Y en quinto lugar, y familia. ¿Sí? Por favor, tómense unos minutos. Vamos a tomar nota de esto porque esto es el ejercicio que va a quedar para el próximo domingo, tenerlo preparado, realizado, porque vamos a hacer un test muy importante, ¿sí?, de los valores que estamos sosteniendo nosotros en nuestra vida y el orden que le damos a estos valores. El test va a consistir en lo siguiente. Usted va a escribir en una columna estos 5 valores, así en este orden que los hemos escrito aquí en esta placa de PowerPoint. Iglesia, Dios, yo, trabajo, familia. Ahora, al ladito de esto, de esta columna, usted va a hacer una nueva columna con estos 5 valores, pero ahora ordenándolos de la manera en que usted los vive. Y les voy a pedir que sean, por favor, honestos en este test con ustedes mismos, ¿sí? Y que cuando lo hagan, no se observen, marido y mujer, no se estén observando a ver qué escriben. Hágalo cada uno en forma personal, individual, en su secreto personal, haga por favor este ejercicio, ¿sí? Entonces, en esa segunda columna, usted va a escribir estos valores en el orden de prioridad y de importancia que usted le está dando hoy en su vida. Escuche bien, por favor, esta consigna. Yo no estoy diciendo que usted los escriba como cree que debería ser vivido. No, no, no. Esta va a ser una tercera columna. Segunda columna es cómo usted está viviendo estos valores en su vida, ¿sí? ¿Cómo los está viviendo a diario? ¿Qué es lo que usted tiene en primer lugar? Todos los días de su vida, lo que está en primer lugar, lo más importante para usted. Y luego lo que le sigue en importancia. Y así sucesivamente vamos a ir armando esta columnita en forma vertical, por supuesto. Vamos a ir escribiendo esta columna con estos valores, de la forma en que usted los vive actualmente. Una vez que hizo esa segunda columna, pasamos a la tercera, que va a hablar acerca de cómo usted cree, según su conocimiento bíblico, cómo usted cree que deberían estar ordenados estos valores. ¿Sí? ¿Cómo usted cree que deberían estar ordenados estos valores? Repito, la primera parte de la consigna es esta. Escriban estos 5 valores en el orden que están aquí escritos. Luego, una segunda columna, escribiendo realmente cómo los están viviendo, qué es lo más importante hoy para su vida, lo segundo, lo tercero, cuarto y quinto. Y una tercera columna donde usted va a escribir cómo le parece a usted que deberían estar ordenados según el conocimiento que usted tiene de las Escrituras. ¿Cómo deberían estar ordenados? Muy bien.
Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio va a consistir en lo siguiente. Usted va a cotejar ahora, una vez que su esposa, o el esposo y la esposa, hicieron por su parte, hicieron estos listados, los van a cotejar, ¿sí? Y van a ver en la segunda columna, la que quedó en el medio, van a ver cuántas coincidencias tienen, ¿sí? Van a verificar eso, cuántas coincidencias tienen. Repito, la segunda columna, no la tercera, la del medio. Esa es la que van a cotejar y van a comparar, a ver cuántas coincidencias tienen en esa columna. Esa respuesta me la van a tener preparada para el domingo que viene y les agradecería enormemente que me lo envíen previamente por WhatsApp. Todos los matrimonios que hagan este ejercicio, envíenme por favor por WhatsApp antes del domingo que viene las respuestas. ¿Cuántas coincidencias tuvieron? Nada más que eso, no hace falta que haga mucho lío en la respuesta, simplemente me escribe, pastor, coincidimos en esto, esto y esto. ¿Sí? En estas 3 cosas, en estas 4 cosas, en estas 5 cosas, o no coincidimos en ninguna. ¿Ok? Esto es lo que quiero que usted haga en el transcurso de esta semana entonces. Esto va a ser sumamente importante para que entremos ahora a hablar de lo que es el pacto matrimonial y el pacto familiar. Poder acordar, llevar a cabo un acuerdo y un pacto valórico para poder transitar en esta vida felizmente, todos en familia, fortaleciendo la unidad y haciendo práctica la conformidad, como acabamos de entender recién, por la semántica y el significado de cada una de estas palabras. Amén. Muy bien. Creo que ha quedado claro. Estamos en tiempo. Estamos en tiempo, ¿sí? Estamos en tiempo, muy bien. ¿Ha quedado claro entonces la consigna? Si alguien tiene alguna pregunta para hacerme, por favor me la envía por WhatsApp, yo se la contesto, no hay ningún problema. Perfecto, hasta aquí llegamos hoy entonces. No quiero sobrecargarlos con la información, ¿sí? Porque esto que hemos ido viendo lo tenemos que ir viendo despacito, irlo masticando. Este video inclusive lo vamos a subir a la red para que ustedes lo tengan presente y lo vuelvan a escuchar nuevamente si es necesario, ¿sí? Tenemos atrasado 2 videos, de 2 domingos atrás tenemos atrasado, pero quiero decirles que voy a salir en defensa de mi hijo, que es el que me ha estado, él tiene que editar video y audio, entonces ha estado con muchísimo trabajo con el tema de la página web y la página del Instituto Bíblico, del Instituto de Formación Teológica, entonces ha estado con muchísimo trabajo y recién hoy me ha podido entregar el material. Así que en esta semana vamos a subir, Dios mediante, los 3 videos, los 2 que están en deuda y el video de esta noche, para que usted vuelva a refrescar y a repasar lo que ya vimos esta noche. Muy bien. Muy bien. Así, vamos a hacer más cortito. Estas reuniones de estos domingos los vamos a hacer un poquito más concentrado y más cortito porque quiero que ustedes vayan meditando paso a paso. No se confundan con mucha información, ¿sí? Ok. Perfecto. Recordamos entonces a todos nuestros hermanos que quieran invitar, todos los que ustedes quieran invitar para los próximos domingos, están en libertad de hacerlo. ¿Cómo? Copian el link de la reunión, ¿vieron ese link que les llegó a ustedes para que entraran a la sala? Copian ese link y se lo envían a las personas que ustedes quieran invitar a la reunión del próximo domingo a las 17 horas de Argentina, ¿sí? Por favor, enséñenle a las personas que no saben cómo utilizar el Zoom, esta plataforma que utilizamos, esta aplicación, enséñenle para que ellos descarguen y estén preparados el próximo domingo para poder ingresar. Agradecemos a Dios, amados, porque hoy hay 50 conexiones como mínimo y por lo menos unas 80, 90 personas que han entrado en esta reunión. Así que agradecemos a Dios, amados, por esta bendición de poder compartir estos temas tan importantes para la vida familiar y matrimonial. El diseño de Dios. Así que esta es la consigna. Recuerden,
Por favor, esto es muy importante que lo hagan, ¿sí? Muy importante que lo hagan. Insisto, muy importante que lo hagan. 5 valores, los valores más importantes, son 5 ejes sobre los cuales gira la vida de la vida cristiana, ¿sí? Nuestro diario vivir da vuelta alrededor de estas 5 cosas sumamente importantes en la vida cristiana. Entonces, van a ordenar de la manera que los dije, ¿sí? De esta manera, y me envían la respuesta antes del domingo para poder yo tener ya un análisis, poder tabular esta información y tener ya un análisis hecho antes de entrar a la reunión del próximo domingo. Amados, muchas gracias por haber compartido esta noche. El Señor les bendiga poderosamente. Agradezco al Señor por la participación de nuestros amigos y hermanos invitados que han entrado por primera vez. Los hermanos que están ingresando a la iglesia también esta semana han estado ingresando hermanos nuevos a esta congregación online. Así que bendecimos a todos nuestros hermanos y oramos al Señor para dar por terminada la reunión de esta noche.